Es decir, una reflexión política que seguramente los legisladores que nos acompañan estarán de acuerdo que cuando una ley termina en la justicia, algo mal hemos hecho. Y el algo mal hemos hecho es que en estos temas no busquemos el debate, no le demos el tratamiento que solo el debate puede llevar, no, porque muchas veces se está de acuerdo con el espíritu de una ley, pero después su articulado, como se impone la mayoría, desdice lo que ese espíritu de la ley consagra. De modo que algo se ha hecho mal para que estemos es decir, que la justicia haya parado el traspaso del banco. El otro tema fundamental que nos atraviesa ya en una democracia de 30 años, que es el derecho a la información. Con el testimonio fundamental de Chicha, pero el testimonio de todas las que integran la mesa, del trabajo de todas las organizaciones de derechos humanos, ellos tienen derecho moral sobre el banco, porque el banco ha sido después en la narración, ha sido la consecuencia de todo ese trabajo previo que se hizo en situaciones tan difíciles, por lo cual este derecho moral obliga a que sean los primeros que estén sentados a la hora, es decir, de cualquier modificación, a la hora de la reglamentación. Yo he hecho todo el tiempo, suelo ironizar que no hay nada más parecido a una investigación periodística que un pedido de información o después convertir esos pedidos de información en pedidos de acceso, preguntando, es decir, no siempre se responde. El último pedido de informe ha sido respondido indirectamente porque nosotros sabemos que hemos preguntado en la página hoy del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sin decir que se está respondiendo a cada una de las preguntas y de alguna manera diciendo que no dicen lo que dijeron en mayo cuando anunciaron la modernización y anunciaron también las investigaciones de la genómica. Como también todos tenemos que decir que nadie se opone al avance de la ciencia, pero lo que a nosotros nos ha generado de alguna manera decir dudas también es por qué, primero que la ley se demoró mucho en reglamentar. Una ley que no se reglamenta es como que no existe. Se reglamentó recién en el año pasado, después de que se votó en el año 2009. Y a la hora de convocar a quienes tenían que reglamentar la ley, se convocó a todos científicos vinculados a los laboratorios privados. No se convocó en el comité de asesoramiento ninguna organización de derechos humanos. Y además, cuando uno ve la reglamentación, es una reglamentación que no tiene nada que ver con lo científico, es nada más que establecen 3 o 4 artículos cómo se va a hacer en los concursos públicos para decidir quiénes van a ser las personas, los científicos que van a trabajar y que van a tener los cargos de responsabilidad en el banco trasladado y en el instituto a crear. De modo que, bueno, ahora seguramente cada uno de ustedes si tendrá preguntas o reflexiones y hay alguien que tiene un micrófono y por eso les pedimos que se presenten, por favor. Mi nombre es Luis Verdina, estoy con mi compañera María Rosa Palioni y representamos a más de 3 millones de argentinos que no conocen su verdadera identidad de origen. No hay solamente apropiados durante la dictadura. Si decimos que la apropiación es patrimonio de la dictadura, estamos incursionando en un error. Hay muchos argentinos que antes, durante y posterior a la dictadura hemos sido apropiados y también estamos buscando nuestra verdadera identidad de origen. Quiero declarar públicamente aquí en este lugar hoy que nos parece una locura, una aberración, la ley que dijo la doctora no solamente es recesiva, esa ley, sino que también es cruel. Hay muchos compañeros que están esperando el análisis de ADN, pero por pertenecer a un sector social vulnerable y con pocos recursos, no tienen la posibilidad de cotejar su filiación con sus padres, o su madre o su familia biológica. No solamente es recesiva, doctora, sino es cruel. Y me parece inconcebible que una ley de esa característica la hayan trabajado personas que tienen que ver con los derechos humanos. De eso no tiene absolutamente nada que ver. Parecería que está hecha por algún militar o por algún apropiador realmente, de ser tan recesiva y de ser tan discriminatoria.
Yo creo que el derecho a la identidad no debe ser categorizado por pertenecer a un periodo histórico determinado, sino que el derecho a la identidad debe ser universal y todos tenemos derecho a tener ese ADN gratuito. Por otro lado, agradecer también el apoyo que nos dio Chicha desde el principio. Si bien hace 11 años que estamos trabajando en el derecho a la verdadera identidad de origen, una de las pocas personas que tienen historia en los derechos humanos, que vive para los derechos humanos y no de los derechos humanos, esa es Chicha Mariani, Elsa Pavón y toda la gente de la Fundación Declaran Ahí. Así que queríamos expresar esto, senadora, agradecerle la invitación, la convocatoria, y me hubiera gustado ver mucho más gente aquí hoy, dada la dimensión del problema que estamos tratando. Me parece que hay muchos legisladores, diputados y senadores que se rajan investiduras de ser defensores de los derechos humanos, y hoy cuando tenemos que defender esta situación del Banco Nacional de Datos Genéticos, vemos estas sillas vacías. Realmente me preocupa muchísimo esa ausencia. Y nada más, agradecer la invitación y decirles que sí, que hay más de 3 millones de argentinos que estamos buscando la verdadera identidad de origen, que estamos desprotegidos y necesitamos de ese Banco Nacional de Datos Genéticos para recuperar nuestra verdadera identidad de origen. Muchísimas gracias. Bueno, aprovecho la locución del compañero porque una parte fundamental de nuestra presentación judicial en base a toda la lucha que vienen desarrollando los demás tiene que ver justamente con los pedidos de inconstitucionalidad, ¿no? Uno, el que charlábamos ampliamente, que es esto de la fecha que comentó Gabriela, que es una fecha totalmente arbitraria. Tenemos el caso de Julio, no podríamos saber de Julio, no podríamos saber de Luciano Arruga, no podríamos saber de Daniel Solano si los encontrásemos. Pero también no nos podemos olvidar, por ejemplo, el caso de Cecilia Viñas, ¿no? Para dar un ejemplo de una persona que sabemos que posteriormente, venida la democracia, seguía en cautiverio. Entonces la fecha de la democracia es una fecha absolutamente arbitraria. Ese como punto número 1. Y como punto número 2, y por eso tratamos tanto lo de la regresión, nosotros necesitamos que el banco siga siendo de todos y que las personas que no fueron víctimas de la dictadura militar puedan también recuperar su identidad, que era lo que comentaban. Esto lo que tiene de correlato es una desnaturalización del banco. El banco fue creado para todos a través de una lucha de los organismos muy importante durante todo este periodo de las abuelas que vienen desde antes. Nosotros no somos opositores por la oposición misma. Nosotros nos presentamos acá a defender porque muchos de nosotros, bueno, en el caso de Gabriela y en el caso mío, que nacimos en épocas de la dictadura, y ella que es un poco más joven que yo luego, hemos nacido admirando la lucha de madres y abuelas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que pretendemos acá, y por eso nos sentimos tan honradas de ser dos de las representantes del equipo de abogados que hacemos esto, es defender el Banco Nacional de Datos Genéticos. No se trata de oponernos porque sí, sino mantener los derechos. No podemos permitir una regresión de este estilo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Cornelia Schmidt-Lierman, soy diputada de la Nación por el PRO. Agradecer a Norma por organizar esto, a Chicha y a todos los panelistas que han venido. Coincido plenamente en lo que se ha dicho acá, que si nosotros queremos tener una memoria y una historia, debemos proteger nuestro Banco Nacional de Datos Genéticos y que debe ser universal. Una pregunta puntual, ¿cómo estamos ahora con el tema de la suspensión? Este fallo que, gracias a Dios, permitió la suspensión de esto. ¿Ustedes qué perspectivas tienen y qué más podemos hacer nosotros para ayudarlos? Bueno, se ha dictado una medida interina por parte del Juzgado Contencioso Administrativo para suspender el traslado del banco pidiendo una medida de informe, ¿sí? Para ver en qué alcance se va a hacer este traslado, qué medidas se van a tomar, ¿sí? Y estamos a la espera, en realidad, mientras se sustenta esta medida interina, de que se traslade la demanda, ¿sí? Y que pase a estudio lo que es la medida cautelar. La medida cautelar es la medida que hemos pedido con respecto a la falta de traslado del banco, que se abstengan de tomar cualquier medida hasta que se resuelva esta cuestión de fondo, que es lo que hemos impulsado. Primero, la inconstitucionalidad que señalaba acá Liliana, y segundo, en base al derecho a la verdad, ¿sí? A la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición en materia de derechos humanos con respecto a todo lo que se habló de Instituto de Genómica, que se estaría
por impulsar a través o por medio del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Y qué se podría hacer para acompañar esto? Y bueno, desde ya estar acá es un paso muy importante, estar aquí, participar, pero además impulsar el conocimiento hacia los demás compañeros, hacia todas las personas que están luchando por el derecho a la identidad y también los que no, porque creo que lo que no se entiende es, primero, cuando se habla de Banco Nacional de Datos Genéticos, ya la gente no entiende. Dicen genética, no entendemos si no somos profesionales, y es muy fácil quizá dejarle a otro que resuelva esto. Bueno, esta institución, el banco que fundaron las madres y las abuelas, no solo es de las personas que buscan su identidad, es una institución de todos, entonces la tenemos que defender. Y a partir de ahí, todo lo que se pueda hacer para difundir y para acompañar es bienvenido, me parece. Para ampliar un dato importante, porque también esta demanda es tan grande, porque no solamente tuvimos que plantear estas inconstitucionalidades, sino paralelamente las inconstitucionalidades de las leyes dictadas de las medidas cautelares, ¿no? La medida cautelar en sí no se resolvió porque está esta medida interina que es a partir de la reforma. Pero nosotros hemos logrado, entiendo yo, por la importancia de este tema, es un pasito más allá. La ley dice básicamente que el Estado tiene 3 días para presentar esos informes, presenta los informes, la medida inmediatamente cae. Pero acá el juez ya avisó que no va a caer cuando presenten los informes, va a tomarse el tiempo para resolver la cautelar. Posteriormente, en todo caso, bueno, esperemos que el juez comprenda los motivos que son realmente importantes y podamos suspenderlo hasta que por lo menos hasta que tengamos las garantías necesarias y se den las informaciones y los requerimientos y las dudas que tienen los compañeros y todos los afectados por esta nueva ley. Bueno, mi nombre es Mercedes Azorati, yo trabajo en el programa Esclavitud Cero y también quiero intervenir en varios caracteres. Uno, como representante a partir de Esclavitud Cero de las víctimas de trata de personas, que también tenemos, igual que tenían las abuelas, problemas de un montón de niños apropiados por los tratantes. Son casos de violaciones graves y masivas a los derechos humanos, son responsabilidad del Estado y tenemos un montón de niños también apropiados que estamos buscando. Para nosotros es vital que se mantenga el banco de datos genéticos, pero también quiero intervenir en mi carácter de especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también como una de las redactoras en su momento de la reglamentación del banco de datos genéticos en el año 87. En todos esos caracteres hoy estoy acá con una angustia que me llena el pecho. Y digo, en primer lugar, porque desde el punto de vista del derecho internacional, de derechos humanos, es una barbaridad lo que se está haciendo. Yo creo que la ley es inconstitucional, además de todo lo que se ha dicho, porque es una discriminación hacia una enorme cantidad de personas y de población que tienen el mismo derecho a la identidad que las personas en la época de la dictadura. Es decir, uno puede reglamentar de alguna manera, pero no puede privar del acceso. Quiero contar o mencionar el caso de Adriana Gordo de Rivas, cuya hija, Dana Pecci, fue víctima de trata, a los 16 años fue secuestrada, en cautiverio tuvo una niña, y esa niña hoy en día sigue apropiada por los tratantes, aún no ha logrado obtener el ADN del tratante que la anotó como propia, pero después declaró en la causa que no es su hija biológica. Entonces, en este momento, esa niña está apropiada por la familia del asesino de Dana Pecci y es la que la está criando y ya tiene 7 años. Entonces, este es uno de miles de casos que algunos tienen que ver con casos de trata, la mayoría de trata sexual, otros tienen que ver con el tema de la venta de bebés. Hay un montón de mujeres que directamente las engañan o les roban los bebés en el norte del país en particular, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Chaco.
y esos niños después son apropiados y hay una intervención del Estado. O sea, también estamos hablando de una violación a los derechos humanos y de una responsabilidad internacional del Estado argentino, tanto en el caso de las víctimas de trata como en el caso de los niños apropiados. Entonces, digamos, aquí una ley que restrinja y que discrimine en cuanto a que algunos tienen más derecho a la identidad que otros, y el Estado les va a dar más facilidades que otros para descubrir o detectar su identidad, es contraria a todas las convenciones internacionales de derechos humanos y debemos, digamos, oponernos absolutamente a ello. Y como digo, el espíritu de la ley, cuando se hizo lo del banco de datos genéticos, fue tener algo absolutamente abierto, y quiero volver a leer el artículo 1 para que quede claro, que decía: créase el Banco Nacional de Datos Genéticos a fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación. No pone ninguna fecha, no dice que solamente para las personas desaparecidas durante la dictadura militar, y porque fue pensado como un derecho en sentido amplio. Y también, digamos, en este reclamo hay que sumar la necesidad de que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad también se ocupe de los miles de personas desaparecidas y de las personas que buscan su identidad, que no están que no fueron apropiadas o que no desaparecieron durante la dictadura militar, cosa que nunca hemos logrado el apoyo para la búsqueda de los bebés y los niños apropiados en el marco de la trata de personas. Entonces, bueno, digo, es importantísimo, creo, que terminemos el día de hoy armando lo que le quería contestar. Que hagamos una denuncia internacional ante tanto Naciones Unidas como EA respecto a esto. Te quería comentar que ya hay una mesa de trabajo, que estaría bueno que aprovechemos este espacio para estar en contacto. Se llama Todos por el Banco, pero digamos, la idea es ampliarla. Así que ya que vos fuiste la de esta buena idea, podemos registrarnos con el correo y quedamos en contacto. ¿Les parece? Así vamos aprovechando que los que se tienen que ir puedan dejar sus datos. Con respecto a si la denuncia internacional, creo que lo iba a decir Belén, si se sacó hacia afuera algo del banco. Bueno, tuve la oportunidad de formar parte de la reunión que se hizo en Manchester de toda una comisión de desastres en masa, ¿no?, que trabajan los distintos países, o sea, estaban distintos países representados que investigan distintas situaciones de desaparición de personas. Y bueno, yo dejé copia de todo lo que se estaba haciendo, de todo lo que se había plasmado y lo que trabajaron todos los organismos, diciendo, bueno, la preocupación por que el banco fue, el banco que creó Abuela fue el molde que dio origen después al Banco de Bosnia, al Banco de Kenia y al Banco de otros países del mundo que pudieron investigar en base a una experiencia vasta que tiene la Argentina. Así que está planteado a nivel internacional lo que está pasando. Bueno, escucharon atentamente porque no estaban enterados de nada, ni de estos cambios de leyes, ni estas situaciones, así que, bueno, quedó planteado también allá todo el trabajo que se estaba haciendo y de lo que queríamos tratar de lograr, que era preservar, ¿no? Y que siga la cadena de custodia sobre las muestras y haya una seguridad en todos estos años de trabajo y en los que sigan. Yo quería presentarme, soy el doctor Hernán Lavalle, hace 19 años que trabajo junto con la doctora Cardoso en el Banco de Datos Genéticos, o sea que algo de experiencia hemos vivido y seguimos viviendo. Quería manifestarles la preocupación de todo el personal actual en base a todas las vicisitudes que venimos viviendo, pero eso no es lo más importante, sino lo más importante es saber, como dijeron todos acá, que el banco se ha prestado históricamente para toda la gente. Así como a la ONG, quienes somos, los hemos recibido oportunamente siempre con de las mejores predisposiciones. Hemos estado ante cada uno de sus pedidos,
hemos estado ante los pedidos de cualquier conciudadano, hemos estado almacenando información. La preocupación nuestra generalmente es saber bien qué va a hacer con tantas muestras de tanta gente que ha confiado en el organismo, en la gente, en el lugar, en la capacitación técnica. Hay gente que viene hoy para preguntarnos si realmente su ADN sigue estando acá, si seguimos estando nosotros. Nos ven a nosotros y dicen, bueno, qué suerte que siguen ustedes. No es que uno se quiera mandar la parte ni hacer del árbol caído nada, pero concretamente tenemos una responsabilidad muy grande. Hay muchas muestras que están siendo almacenadas y fueron almacenadas con escrituras públicas. Hay ADN de personas muy importantes, hay causas muy importantes. No entendemos por qué el gobierno hoy nos quiere trasladar, quiere cercenar nuestra fuente laboral, quiere delimitar el derecho humano, cuando siempre han pasado situaciones delictivas en nuestro país y siempre la respuesta fue, si quieren saber la verdad de un homicidio, una violación, vayan al banco de datos genéticos. Esa siempre ha sido la contestación. El banco siempre se ha caracterizado por poner el mejor de los empeños, ha podido dar respuestas a la sociedad en causas que otros laboratorios no han podido. Y bueno, estamos muy preocupados por esto. O sea, porque sabemos que el derecho humano es universal, sabemos que hay gente muy preocupada, sabemos que hay una vasta cantidad de muestras que seguimos resguardando porque es una responsabilidad moral y humana. Y bueno, queremos que sepan que bueno, seguimos ahí y seguimos estando al lado de todo aquel que necesite, pero nos hemos visto en la obligación de tener que cortar una prestación, tenemos una necesidad de ayuda permanente, pero bueno, evidentemente la nueva ley no lo permite. Si bien la nueva ley no es a los fines del entendimiento muy coherente, porque dice, derógase toda norma que se oponga a la presente, no se han jugado, como uno bien dice, a derogar expresamente la 23.511. Hoy el Poder Judicial la sigue sosteniendo. En algunos de sus fallos todavía hay resoluciones de los juzgados federales, sigue haciendo hincapié en la 23.511. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Está derogada? ¿No está derogada? ¿El derecho humano persiste para todo el mundo? ¿La afiliación es para todos? ¿O tenemos que contemplar la nueva ley para algunos, nada más? No decimos que no sea importante, pero cuando el banco se constituyó, como bien han dicho acá, fue para todos. Ese es el entendimiento que tenemos todos los que trabajamos ahí. Pero hoy, bueno, sabemos de que gran parte de esta transferencia y este corte de prestación ha sido en detrimento de los derechos humanos generalizados y que evidentemente se han beneficiado los laboratorios privados, porque evidentemente no es lo mismo lo que se paga en un laboratorio privado hoy que una alícuota que podía haber sido abonada en el banco, que era un importe ínfimo. Esto, Belén, siempre fue así y bueno, nos cuesta mucho decirle a la gente después de 5 años que tiene que recurrir a los centros privados, que es la contestación que hay, ¿no? O sea que se le dice a la gente, no es que se quedaron sin lugar para su identidad. Hay lugares, pero son privados. Y bueno, la gente no entiende. Nos pide consejos, dónde ir, qué hacer, a dónde voy, a dónde confío. Nosotros no podemos dar soluciones a eso. ¿Sí? Bueno, quería que me conocieran, quería que supieran que hay otra realidad, supieran que bueno, si se logra revertir algo de la situación legal planteada con las abogadas y demás, nosotros no tenemos ningún inconveniente de retomar nuestra actividad cotidiana porque forma parte de lo que hicimos siempre. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Claudia Ferrero, soy de la Asociación de Profesionales en Lucha. Parte de nuestros abogados participaron en esta presentación y escuchando, digamos, todo lo que se ha dicho hasta ahora y sobre todo al doctor que me ha precedido en la palabra, lo que uno plantea es qué es lo que está en juego. O sea, hemos sido muy claros en decir todo lo que significa esta ley, el avasallamiento de los derechos y la inconstitucionalidad que implica esta ley. Pero escuchando, digamos, al doctor, hay una preocupación que por ahí me gustaría que nos expliquen los doctores, es qué implica esa fuente de datos genéticos que puede ser manipulada.
O sea, ¿en función de qué intereses? Porque a mí me parece que acá nombró el doctor que los intereses pueden ser, los intereses de los, ahora van a beneficiar a los laboratorios privados. Pero me parece que acá se esconde algo mucho más grande, que puede ser la industria farmacéutica. Liliana, cuando intervino, dijo, bueno, están los intereses de Monsanto en lo que es todo lo que es la genética de los cereales y todo eso, pero ¿cómo juega esto? Y me parece que creo que debemos avanzar un poco en entender o poder, digamos, identificar un poco cuáles son los intereses que están en juego. Y por ahí sería bueno que los doctores nos pudieran explicar cómo se puede manipular genéticamente esa fuente de datos y a quién podría beneficiar, o sea, qué negocios se pueden hacer en función de esa fuente de datos. Porque me parece que ahí se está escondiendo el verdadero interés de esta ley, el verdadero interés de trasladar el banco de datos y el verdadero interés de destruir el equipo de profesionales que lo estaba preservando para permitir un negocio más grande. El dato que me falta a mí, que yo quería preguntarle a los doctores, es ¿qué se hace con digamos, con esos datos genéticos? O sea, ¿cuál es el gran, digamos, perspectivas con respecto a eso? Mire, me permito contestar. Sin hablar del delito propio de omitir o perder una muestra o un dato, el Banco Nacional de Datos Genéticos tiene dos elementos fundamentales. Tiene un equipamiento impresionante desde el punto de vista técnico y tiene una cantidad de gente altamente preparada para trabajar en biología molecular en todas las técnicas moleculares. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno habla de técnicas en genómica, ¿sí?, puede usar el recurso humano y la herramienta técnica para otros propósitos que no tengan que ver con la identificación humana. ¿Se entiende? Sin ir al delito doloso de cambio, manipulación, no, hablemos de qué tiene el banco. Tiene experiencia, formación, honestidad y un equipamiento importantísimo, que es una herramienta que puede servir para otro tipo de investigaciones en genómica. ¿Se entiende? Yo voy a poner en evidencia algo que es, de alguna manera, muy llamativa. Cuando hablan del banco de datos genéticos, sobre qué bueno, que darle más posibilidades de estudios en todo su trabajo. Nosotras, las abuelas, cuando comenzamos en la búsqueda de los niños desaparecidos, con ese sistema de ese pequeño análisis, en un número muy pequeño de años, recuperamos, se restituyeron 60 nietos, recuperaron su identidad. Y era muy simple el análisis. Se buscaba la familiar, la orden del juez para sacarle su sangre, llevados al banco y directamente ahí esperando, y sabíamos si era o no integrante de esa familia biológica. Después del año 89, a finales del año 89, hasta la actualidad, pasaron 43 años, ¿no? Y se recuperaron 43 niños, nietos. ¿Y por qué? Y muchos a sí mismos se recuperaron porque fueron a buscar su identidad. No es, el banco tiene la información, lo que no tiene, lo que supuestamente tienen que los responsables de buscar las posibilidades
de hacer llegar a ese familiar al banco de datos genéticos, no hacen el trabajo, en mi opinión, ¿no? No hacen el trabajo suficiente para poder las posibilidades darles de seguir ese análisis y verificar si realmente ese joven pertenece o no a una familia que lo está buscando. Y, o sea que el banco de datos genéticos en el lugar que está tiene que permanecer ahí, ser inamovible, no trasladarlo a otro lado. Si hay otras preocupaciones o otras sugerencias para avanzar en todo lo que es a la ciencia, bueno, lo hagan específicamente en lo que para ellos es tan importante, que creo que es muy más importante para ellos la gerómica que el banco de datos genéticos. Esa es mi humilde opinión. Y entonces miremos a ver cómo manejamos y cómo apoyamos y seguimos resistiendo al traslado del banco de datos genéticos. Que siga donde guste. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Margarita Pinto, integrante del colectivo Memoria Militante. Y una de las preguntas que quería hacerte, Belén, era cuando vos decís que hasta este momento ustedes habían sido asesores jurídicos en causas de justicia. ¿Y qué pasaría ahora con la aplicación de la nueva ley? ¿Qué es lo que pasa que ustedes, que en tu relato quedó como una duda en esta posibilidad de ser parte de asesores a la justicia? Bueno, siempre el tema de la imparcialidad, o sea, el banco en esta línea de flotación entre la ciudad y la nación, ¿no? Desde que sale la ciudad de Buenos Aires como una nueva provincia, no, o sea, le ha dado como una transparencia, obviamente desde un punto de vista político, que no ha permitido, digamos, ni la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional, ni la intromisión del jefe de gobierno de ciudad en lo que es el banco. Yo creo que es un lugar que es importante, esa imparcialidad, ¿no? Porque uno es perito oficial, ¿no? No puede ser o pasar a ser perito de parte. Tiene que ser un perito oficial, tiene que tener una independencia jurisdiccional también para poder, digamos, responder ante todos los juicios orales. O sea que es algo que siempre se plantea, ¿no? Si realmente uno forma parte o tiene el color político del gobierno que está o no. Y bueno, es continuamente estar defendiéndose y dejándolo en un punto intermedio entre dos jurisdicciones. De esa manera, esa es una duda que se dispersa en el momento de cada uno de los juicios, ¿no? A mi criterio. Y otra de las preguntas que quería hacer era en función de que nosotros en algún momento nos habían dicho que la ley había sido, la nueva ley del Banco Nacional de Datos Genéticos había sido asesorado por dos personas que pertenecían a laboratorios privados. Me gustaría que, no sé si la senadora o vos podés contestar esto. Sí, en el tema cuando se crea la Comisión Asesora para la Reglamentación, la 26548, se pone dentro de las personas que asesoran al doctor Daniel Corach y a la doctora Mariana Herrera. El doctor Daniel Corach de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, o sea, hay un centro privado, huellas dactilares genéticas, y GENDAC en el caso de la doctora Mariana Herrera. O sea, había dos laboratorios privados asesorando en la reglamentación de la ley. Mi nombre es Lilian Gargiulo, yo soy bioeticista y farmacéutica. Y bueno, me sumo un poquito a lo que decía recién sobre cuál va a ser el destino de las muestras que se guardan, porque las declaraciones de derechos humanos en materia de genoma hablan sobre la recolección de la muestra y los fines para que se van a utilizar esas muestras. Ustedes guardan, yo no sé, muestras
o guardan los marcadores para hacer identidad. Entonces, si eso es así, únicamente esas muestras no podrían utilizarse para ensayos de farmacogenómica, sino únicamente para identidad. Creo que faltan datos acá de, como decía la abogada, quizá un pedido de informe realmente de qué van a hacer, ¿no? Pero a mí me queda esa duda, ustedes qué guardan y con qué fines lo guardan. Y de todas maneras, como farmacéutica pienso que hacer un ensayo clínico o hacer un ensayo utilizando muestras aleatorias de gente que dio su muestra de sangre con fines de identidad, es raro que las vayan a necesitar para usar ensayos de farmacogenómica, ¿no? Que pueden ser lucrativos, que eso como bioeticista no es, el ganar dinero no está mal si eso va a ser un provecho para la salud, pero no creo que se pueda hacer con estas muestras. Me parece que... No, yo creo que cuando remarqué el caudal que tiene, separando el tema de las muestras y el hecho doloso de la alteración o no alteración de las evidencias, que son cada una de las muestras que están buscando al joven que nació en cautiverio. Me referí específicamente al tema de que el banco tiene un caudal humano de gente que trabaja en biología molecular altamente formado y un equipamiento muy importante para producir perfiles genéticos en gran escala, ¿no es cierto? El hecho el banco resguarda evidencia biológica como ADN, resguarda el formato digital y resguarda el formato en papel. O sea, tiene resguardos varios, ¿no? Respecto de todo lo que lo integra. Y si o sea, terrible me parece que se afecta acá el principio de justicia con la discriminación que se hace con determinadas personas, ¿no? Eso no queda duda. Ahora, con el resto, o sea, ¿cuál sería el problema de la unificación si son sectores separados y, determinadas muestras que fueron recolectadas para identidad no podrían, si siguen las normas, ¿no es cierto?, de las declaraciones universales sobre genoma humano y datos genéticos, no podrían utilizarse para otras... No deberían utilizarse, no deberían, obviamente, claro, tiene que haber un consentimiento informado. Que eso se puede usar obviamente para una cuestión económica, ¿no? Son cosas distintas. El tema es que... No hay ni ciudad ni nación dicen qué se hacen con las 20.000 muestras que no son de lesa humanidad. ¿Qué las vamos a guardar nosotros en nuestras casas? ¿Qué vamos a quedar ahí almacenándolas en heladeras y en freezer por la vida de la gente? Cuando hay gente que ha dejado o donado su ADN por distintas circunstancias de vida, porque está enfermo, porque puede tener un hijo por la vida, porque se fue a vivir a Israel y porque confió en nosotros por si sufre un atentado para ser identificado en su país. O sea, hay tantas cuestiones que se desconocen hoy acá, que nosotros tenemos millones de muestras por X circunstancias y tenemos esa responsabilidad, y esa responsabilidad nadie se expide, o sea, nadie dice yo voy a asumir esto, el compromiso es yo voy a dejar si se va al banco, otro banco para tal cosa, nada. Entonces navegamos permanentemente entre el tema 2009 en adelante. ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo no van a venir? ¿Van a hacer un traspaso? ¿Cómo lo van a hacer? Nadie va a firmar un traspaso así a ojos cerrados. Acá queremos responsables, queremos la Procuración General de la Nación, queremos a todos los actores que tienen que venir de la vida cotidiana. Las cosas no se hacen en un cerrar y abrir de ojos después de 30 años de trabajo, después de la lucha de abuelas, de madres y de todos los organismos de derechos humanos. Nosotros somos conscientes de que son 30 años de responsabilidad y somos conscientes de lo que está guardado ahí. No es un estudio para una enfermedad, para unos marcadores comunes y silvestres. Estamos guardando identidad de chicos, estamos guardando identidad de gente, estamos guardando identidad de gente que busca gente. Entonces el compromiso es muy grande y nadie viene a poner la cara, nadie viene a decir, mire, quédense tranquilos. Seguimos trabajando porque para eso pila tenemos, pero tenemos que tener apoyo de alguien. Y de hecho, bueno, vemos que ustedes están aquí
para apoyar el organismo, pero por parte del Estado, el gobierno, nos hemos encontrado con una brasa caliente, se ha encontrado la doctora, que al día de hoy la sigue sosteniendo, con las amenazas, te vas a ir, te vas a tener que ir, va a venir otro, todo lo que le hacen llegar, porque es así, y eso no sale en ningún lado. Pero bueno, concretamente, bueno, creo que contesto en gran parte lo que usted necesita saber, ¿no? Hola, mi nombre es Marcela Gudiño, soy del colectivo Memoria Militante. Te quiero hacer unas preguntitas, Belén. ¿Te pidieron que adecues la nueva sede del banco? ¿Pudiste ver los planos? Son preguntas relacionadas. Si los vistes, ¿qué vistes en ellos? Y si crees que está previsto allí el equipamiento para el laboratorio del banco. Yo ya vi el plano hecho, o sea, no fui a... Me invitaron en reiteradas oportunidades, pero yo no quise ir. Lo que veía era un laboratorio más, no a lo que yo hubiera hecho para el banco, ¿no? O lo que hubiera planificado para el banco, porque inclusive había escritas máquinas como un citómetro de flujo, que por ejemplo el banco no usa para nada, que es para conteo de células por tamaño y para separación de células, que no tiene nada que ver. Entonces llamaba la atención la poca cantidad de laboratorios, en el plano que yo vi por lo menos, y la gran cantidad de oficinas, ¿no? La oficina, bueno, se necesita obviamente para lo que es despacho, almacenamiento de información en distintos formatos, pero faltaban laboratorios. El banco tiene 5 áreas de trabajo formal, 5 áreas de trabajo de mesada, y faltaban las áreas. Es decir, que fue diseñado evidentemente sin tener en cuenta esa estructura y por otra persona, digamos, ajena a la labor pericial. Hola. Bueno, mi nombre es Ana, pertenezco al grupo Hermanos, que es un equipo de búsqueda en La Plata. Acompañamos a jóvenes que se acercan con dudas sobre su identidad en ese camino. No es casual que, por ejemplo, los planos del nuevo banco no correspondan con el objetivo, porque nosotros creemos que justamente el traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos tiene como fin cristalizar otro objetivo, que es un objetivo económico, privado, que tiene que ver con el desarrollo de estas nuevas cuestiones de la genómica humana, el desarrollo de medicamentos específicos, personalizados, etcétera, que no es ningún invento de la gente que está sentada acá en este panel, ni de ninguna de las personas que está acá, sino que fue difundido públicamente por las personas que tenían esos intereses, que entonces en relación a esos intereses nosotros creemos que si el Estado quiere con empresas privadas desarrollar un instituto de genómica, bienvenido sea por la salud pública, por la salud de todos los argentinos, pero que no tiene que ser con ningún equipo del Banco Nacional de Datos Genéticos actual, ni equipos físicos, ni equipos materiales, ni equipos de recursos humanos. Creemos, digo esto ya sentando una posición, porque nosotros estamos a través de Clara y de otros compañeros muy informados con respecto a todos los avatares que este tema ha despertado. Creemos que la defensa del Banco Nacional tiene que tener 3 o 4 puntos específicos, no diversificar, digamos, los reclamos por otros temas. El banco no tiene que ser traspasado para respetar su historia, lo que dijo Chicha, cómo surgió es la necesidad del banco genético, la historia de las personas que allí trabajan, respetar eso a full. En todo caso, si tienen que ser concursados los cargos, que sean por concursos internos con la gente que ya está, que ya es idónea. De todas formas, habría que apelar a los sindicatos también, ¿no? Para de qué manera ellos también se ponen a la cabeza de la defensa de esos trabajadores y trabajadoras que ven afectado sus puestos de trabajo y bueno, y las horas, miles y miles de horas que le han dedicado a la restitución de la identidad de nuestros hermanos apropiados.
Y además, bueno, también para sentar posición, nosotros trabajamos justamente con muchos de esos jóvenes adultos que buscan su identidad y que no son hijos de desaparecidos, que están mucho más a la deriva inclusive que los que sí se saben deseados y buscados y que hay instituciones específicas para eso, así que también creemos que el Banco Nacional tiene que seguir siendo una institución pública y universal para todas las personas que dudan sobre su identidad. Máxime, como bueno estabas diciendo vos, el tema de los niños nacidos en situaciones de trata, bueno, y por supuesto los casos de los compañeros desaparecidos en democracia, que no son pocos y que por más que se los intente ningunear, olvidando su nombre, están más presentes que nunca. Así que bueno, esa es nuestra posición. Las preguntas realmente las hemos conducido en otros canales y ya tenemos prácticamente las respuestas. Así que bueno, agradecer que este espacio se abra y seguir militando para que el banco siga cumpliendo su objetivo principal, que es la búsqueda de la identidad. Gracias. El senador Martínez dice que él es el pingüino. Bueno, muchas gracias. Realmente uno se pone muy contento y orgulloso cuando... Soy senador nacional, a pesar que no lo parezca. ¿Cómo? Soy senador nacional por la provincia de Santa Cruz. El tema, digamos, de que se puedan debatir, lamentablemente no es habitual en ámbitos de esta casa, este tipo de cosas, políticas de Estado, ¿no? Yo recuerdo cuando la doctora Belén, allá por el 89, nosotros la habíamos convocado cuando se estaba trabajando y nos manifestaba cada una de las cosas que se están dando ahora. Debo decirle que lamentablemente no se equivocó en nada, doctora. O sea, realmente fue tal cual usted lo había dicho y que fue una de las razones que a nosotros nos llevó a votar con diferencias, me recuerdo esta ley. Una tenía que ver, como bien decían las abogadas, con el tema del derecho a la identidad. Es universal, no tiene fecha, no tiene razón de ser ningún tipo de diferencia, tiene que ser universal. El mensaje de Chicha, más de una vez, yo creo que honrar el trabajo de aquellos que han llevado adelante los derechos humanos en las épocas más complejas, como decía el doctor Alfonsín, ¿no? Cuando los leones estaban sueltos todavía, realmente avanzar en la lucha que ellas llevaron, la mejor forma de honrar es escucharlas, el sentido común con el cual han manifestado, digamos, las cosas, y si queremos honrar esa trayectoria es defender lo que ellas quieren defender. Yo creo que también es muy importante lo que decías vos recién, concentrarnos, ¿no? O sea, hoy es la defensa de este banco genético para que no sea trasladado, para que no sea manipulado, para que, bueno, modificar la ley si fuera posible, pero mientras tanto sabemos a veces que las realidades de las manos no lo podemos hacer, pero por lo menos la movilización es lo que puede frenar esto. Hay una mesa de trabajo, yo creo que no es bueno generar otras, sino integrarnos a poder colaborar, y yo creo que nosotros desde la responsabilidad como senadores, como diputados, acá la tengo a Alicia, que fue una de las que trabajó muchísimo por el tema de identidad y derechos humanos desde siempre, agradecido a la convocatoria de Norma en esta instancia, es comprometernos a cada vez que tengamos la posibilidad de tener un micrófono, difundirlo, aquellos que tenemos a veces más posibilidades, difundirlo con más fuerza, explicar con claridad esto, explicar que este gobierno muchas veces nos manda argumentos y herramientas que parecen muy saludables, uno espera un martillo y después se transforman en un serrucho, ¿no? O sea, nadie va a estar en contra de que se desarrolle la genómica, nadie va a estar en contra que ciencia y tecnología avance, que lo hagan, ¿no es cierto? Y estamos dispuestos a apoyarlos, inclusive en alguna ley si así lo requieren, pero que no toquen este tipo de cosas que realmente son el reaseguro más claro para aquello que nosotros venimos pregonando y muchos pregonan y no lo hacen. Verdad, justicia, memoria es la única manera de poder saldar y esta es una de las herramientas más importantes que tenemos. Así que simplemente el compromiso de todos nosotros. Sí. Bueno, yo soy Clara Petracos, yo busco una hermana apropiada, tengo mis padres desaparecidos, busco verdad, busco justicia y busco que todos puedan tener derecho a su identidad.
Yo quisiera hacer una pregunta concreta para la doctora. Una de las causas esgrimidas para limitar la competencia del banco con la ley 26.548 en el 2009 fue la creencia de que los otros análisis perjudicaban en tiempo los análisis para buscar hijos desaparecidos. Bueno, ¿cuál es la realidad acerca de esta creencia? No, en absoluto, o sea, jamás hubo una ocuparse de un delito y dejar de lado otro, o sea, hay un ingreso correlativo e inclusive trabajábamos en dos grupos de trabajo, o sea, había un grupo que podía dedicarse a lo mejor a hacer las causas civiles y penales no lesa humanidad de aquellas que hacen lesa humanidad. Siempre avanzaron de igual manera con igual urgencia. Teníamos que responder a la justicia, había una demanda concreta y teníamos que contestarlo en tiempo y forma, ¿no? Responder tanto a los pedidos de los juzgados federales como de los juzgados penales y civiles. Pero la importancia de todo esto es que mucho ha hecho el banco por las demás causas. Nos ha enseñado, por ejemplo, a poder buscar a un joven cuya rama materna y paterna se desconoce. O sea que es tal vez la causa, desde un punto de vista biológico y técnico, más compleja para nosotros científicos, ¿no? Desde un punto de vista de búsqueda de marcadores genéticos que puedan aportarnos la mayor información y también la búsqueda de todo lo que es matemática y estadística que nos permita dar la realidad biológica. Todas las demás causas son más simples al lado de la causa de lesa humanidad, pero jamás se le quitó atención ni premura a una causa respecto de otra, jamás. Porque el banco nunca lucró ni con afiliaciones ni con nada. Claro. Entonces fue uno de los argumentos que se esgrimieron por fuera como para decir se está poniendo la atención en otro foco, cuando el banco nunca tuvo un fin de lucro. ¿Sí? O sea, nunca fue así. Y siempre se trató de contestar en legal tiempo y forma. Por lo menos los tiempos creo que se han acelerado abismalmente desde que está la doctora como directora. Todo lo que entra al banco judicial entra y sale. Ni siquiera los tiempos del Código Procesal se respetan, se cumplen antes de término, siempre adelante. Pero bueno, quería aclarártelo porque bueno, son muchos años ahí y siempre bueno, se desvirtuó esa opinión, ¿no? Pero siempre se habló de eso, de que se ocupaban más de las afiliaciones. Siempre se habló de eso, pero nunca hubo una prueba, ¿no? Porque si hubieron pruebas de tremenda denuncia, porque es dejar de lado un delito, es lo mismo que para un médico una mala praxis, es abandonar a un paciente. Si uno hubiera descuidado una causa, tendría que haber una denuncia, ¿no? Porque el Estado Nacional nos mandó a analizar los cuerpos de militares abatidos en Malvinas, cuando el banco no tenía una ley para poder hacerlos. ¿Por qué se pensó en eso? ¿Por qué nos mandó a hacer perfiles genéticos para mandar a otros países para trata de personas no hace mucho tiempo? ¿Cómo? Están pidiendo cosas que no deben. ¿Cómo? Si la ley no lo permite. O sea, ¿cómo es la ley? Cuando hay que hacerlo porque es una orden y cuando no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Entonces es muy laxa la ley. Se piensa en el banco cuando apremia, cuando hay que identificar bien, cuando hay que colaborar con otros países del mundo. ¿Por qué? Porque el banco está reconocido en el mundo. ¿Por qué no lo reconocen a nivel nacional más? Si es acá donde nos necesitan, es con los impuestos de todos que nos pagan los sueldos, estamos en el Estado, tenemos que responder primero hacia adentro, ¿no? A todos. Y tenemos la capacidad de hacerlo. Bueno, muy súper cortito. Mi nombre es Martín Giambroni, soy del gremio de judiciales. Vinimos acá con Julio Piumato, que se retiró antes porque tenía que ir a Comodoro Pi por algún tema cercano a este. Era simplemente expresar el apoyo y la solidaridad, remarcando cómo hay un saber de los trabajadores, que acá quedó, me parece, muy claro. No solamente un saber, sino un compromiso y una
una pasión en el tema. Y así como hemos estado acompañándolos, que los seguimos acompañando, a los trabajadores que han puesto el cuerpo en esto y lo ponen, y mucho más en esta causa, que también tiene que ver fuertemente con la tarea de trabajadores judiciales, que están también muy preocupados por este avance. Simplemente eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería ofrecerles lo mejor del Senado, que es este salón azul, esta cúpula maravillosa, y la verdad que tengo que pedirles disculpas por el frío que ha hecho en este salón. Cuando se habló de los pocos que somos o de las sillas vacías, pensaba que hay que contraponerle a un avance cuando veo caras jóvenes, todas las generaciones que estamos representadas acá. Estos 30 años de democracia es como si uno hubiera entregado una posta y los otros siguen, nadie comienza cuando llega, porque esto se hace entre todos. Tuvimos que denunciar la violación de los derechos humanos. Hoy vivimos en un Estado de Derecho, de modo que lo que estamos haciendo ahora es que el Estado cumpla con lo que le manda la Constitución, que es garantizar los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden invocarse como bandera política cuando se contradice lo que los define, que es su universalidad. Yo había empezado con mi tendencia literaria del inicio, recordando el poema de Borges, de los hombres razonables que dejan de lado las diferencias para unir las afinidades, y no puedo menos que siempre me ha conmovido lo de los, como decía Chicha, en relación a los antropólogos del equipo forense de antropología, el equipo argentino. Recuerdo hasta los primeros antropólogos, siempre me impresionaba la seriedad en sus rostros, tenían casi la carga de lo que significaba ser pioneros y empezar a abrir caminos, como fue el banco genético. El banco genético es una metáfora maravillosa de lo que somos. Ahí está lo mejor de lo que somos expresado en esa narración, en ese relato que nos hizo Chiche con toda la fuerza de verdad y de ejemplo que tiene, cómo consiguieron que el banco se creara con la respuesta del Parlamento, con la respuesta de la política y sobre todo con el compromiso de la ciencia, que se puso al servicio en este caso de los valores, de verdad, de justicia, de memoria. Paradójicamente tiene un nombre espantoso, un banco que no tiene dinero, que sí cobija verdad, que cobija valores. Tenemos la paradoja de que ahí es donde se garantiza el derecho a la identidad y hoy estamos acá reunidos porque tenemos terror que se desnaturalice la identidad para lo cual fue creado. Como estamos hablando de un Estado de Derecho al que le tenemos que exigir la información y la transparencia, por eso estamos preocupados, porque no ha habido transparencia en la forma como se está pensando y cómo se está diciendo que se va a hacer el traspaso. Y sobre todo porque no se cumple con algo que sí este Estado puede cumplir, que es la apertura de los archivos. Es decir, allí también no es solo el banco genético que porta y guarda códigos que garantizan la filiación de los que fueron desaparecidos, de los niños nacidos en cautiverio, sino que el Estado nos preguntamos por qué no abre los archivos. Y sobre todo, seguir peleando en este Estado de derechos por lo que nos está pasando con la ley antiterrorista, cuando tenemos ahora la designación de Milani, un hombre que está comprometido en la violación de los derechos humanos y que en este mismo Senado, paradójicamente, se canceló, se postergó el debate en nombre de las elecciones, cuando las elecciones son el gran momento que tiene una sociedad para mirarse a sí misma y sobre todo mirar a aquellos que se ofrecen representarlos. Entonces, ¿somos pocos? No, yo creo que
somos muchos y sobre todo saber que ahora nos asisten los derechos y que tenemos que defender el banco, no es nada más ni nada menos que defender todo lo que conseguimos en la democracia y que brille como esta metáfora literaria con la que también quiero terminar, que yo me salvo con la literatura. Pensaba la paradoja también de cómo nuestra literatura inicia con el matadero. En la época de Rosas, como Echeverría pone en el matadero con la crueldad, con esa metáfora sanguinaria, lo que pasaba en los tiempos violentos de Rosas. Echeverría se pregunta, describiendo al matadero, qué fácil es imaginar lo que va a surgir de ahí. Nosotros jamás imaginamos que 30 años después, en plena democracia, cuando tendríamos que estar todos abrazados, que estuviéramos defendiendo la garantía de derechos, que no es otra cosa que la que venimos a hacer en la defensa del banco. Quiero que sepan que en todas las actividades invitamos a las autoridades de derechos humanos, las autoridades de ciencia y tecnología, siempre invitamos, y entonces el dolor no es las sillas vacías por nosotros, el dolor es por las sillas vacías, por aquellos que tendrían que estar como en una auténtica democracia. Tenemos que trabajar para garantizar en las leyes, es el articulado de las leyes el que consagra la democracia y no el espíritu que se invoca a la hora de traer un proyecto de ley. Agradecerles, y la última reflexión, que tal vez ahora estemos volviendo a nuestros orígenes, cuando en plenas dictaduras nadie le preguntaba al otro si era peronista, si era radical, si era comunista o si era socialista, cuando estábamos todos unidos debajo de lo único que queríamos hacer, que era denunciar la violación de los derechos humanos y poder encontrar a nuestros familiares desaparecidos. Hoy han visto ustedes en esta audiencia, en este debate, no ha habido descalificaciones, nadie necesitó descalificar a nadie para poner la fuerza de verdad, de convicción que estamos trabajando todos hoy en este debate, y que esperemos que podamos ser cada vez más en defensa de esto, que ya es más que un banco genético, sino la simbología de lo que hemos sabido construir en democracia. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que esté acá.